¿Qué Bueno, tal? muy buenas tardes a todos y todas. Un gran gusto estar aquí con ustedes. Voy a ver si proyecto otra vez aquí. ¿Lo pueden ver bien? Muy bien. Voy a exponer a mí mismo. Bueno, entonces, como ya escucharon, voy a tener el gran gusto hoy de conversar con ustedes sobre migrantes vulnerables, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Si algo no está clara en mi forma de hablar o si es importante parar un momentito para preguntas, pido a los profesores del otro lado avisarme para que pueda tomar pausa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la idea de esta sesión es que cuando ustedes salen hoy van a conocer un poco más sobre esos temas. Saben que se podría hacer un curso de una semana entera sobre cualquiera de estos temas. Entonces, hoy es una introducción, pero también con contenido técnico por los que ya trabajan en estos temas para que ojalá sea de mucha utilidad. Vamos a hablar un poco de qué es un migrante en situación de vulnerabilidad, qué determina esos riesgos y vulnerabilidades y cuáles son algunas de las respuestas programáticas para proteger a estas personas si se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y la idea de la sesión es utilizar la trata de personas como un ejemplo. Entonces, voy a dar una breve introducción sobre inmigración y vulnerabilidad y luego entrar en un poco más de detalle sobre trata de personas, tráfico ilícito y qué impacto tiene vivir una situación de trata en una persona que es sobreviviente. Y por lo cómo manejamos un programa como lo que van a escuchar en la próxima sesión para responder a la trata de personas. Entonces, tenemos cuatro momentos en la sesión eh, para llegar a los objetivos que ya les compartió. Es muy densa, espero que hay tiempo también para preguntas y conversación y muchísimas gracias por su tiempo. Entonces, comenzamos con migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Y comenzamos con el concepto básico y la definición de qué estamos hablando, de quién es una persona migrante en una situación de vulnerabilidad. Antes de ver lo que ustedes pueden ver en su pantalla, quiero enfatizar que sabemos que no todo migrante es vulnerable, que no toda migración resulta en una violación de derechos. Entonces, el primer concepto importante de captar es que depende el contexto de la migración, depende la persona, si hay un nivel de vulnerabilidad o no. Y un buen ejemplo soy mí misma. Yo soy migrante acá, yo vivo en Costa Rica y trabajo y tengo mejores beneficios, por ejemplo, que yo podría conseguir tal vez en mi propio país. Entonces, yo no estoy en situación de vulnerabilidad en mi situación de migración. Pero como se escuchar más tarde, una persona que se cae en las manos de un red criminal sí se enfrenta a situaciones de vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad en el contexto migratorio se define como la capacidad disminuida, no intrínseca, de un individuo o un grupo para tener sus derechos totalmente respetados o enfrentar, resistir y recuperarse de una violación de estos derechos. Entonces vamos a seguir y les comento que hay un libro que estoy citando en esta presentación que va a estar publicado este año, que es una actualización de los lineamientos globales de la OIM en la prestación de asistencia a migrantes en situación de vulnerabilidad, incluyendo víctimas de trata. Entonces, estos feminas vienen en parte del libro que está por publicar pronto. Para pensar en una migrante en situación de vulnerabilidad, hay que pensar en dos preguntas claves. ¿Por qué esta persona está en esta situación? Es decir, ¿qué les sitúa en una posición de vulnerabilidad? ¿Y a qué están vulnerables? ¿A qué tipo de violencia o explotación o violación de derechos o abuso
están vulnerables a algo en particular. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, una mujer migrante puede estar en una situación de vulnerabilidad frente a posible violencia basada en género. Eso tiene que ver con quién es este migrante que es mujer, tiene que ver con dónde está, si hay situaciones de riesgo de ese tipo de violencia en el contexto, si hay desigualdad, etc. Cuando estamos pensando en la gran diversidad de migrantes, que pueden ser cualquier edad, cualquier sexo, cualquier condición, es muy común que no logramos identificar aquellos migrantes que necesitan más apoyo, aquellos migrantes que sí están en condición de vulnerabilidad. Van a ver en las próximas partes de esta sesión que una víctima de trata, por ejemplo, puede ser muy difícil identificar, aunque está en una situación bastante vulnerable. Y por lo tanto, si no logramos reconocer a las personas que necesitan esa respuesta del Estado, de sociedad civil, etc., no logramos brindarles un trato diferenciado. Y por lo tanto, es posible que son revictimizadas. Y eso es lo que veamos en la práctica. Entonces, una persona puede haber sufrido alguna violación de sus derechos durante el camino de su migración, pero puede ser que no lo detectamos. Y por lo tanto, aunque son de una categoría que merece un trato especial, por ejemplo, un menor no acompañado o una víctima de trata, puede ser que no reciben ese tipo de apoyo y son, por ejemplo, criminalizados y encerrados por algo que los forzaron a hacer. Entonces, trabajamos mucho con nuestros contrapartes de migración en particular, pero también de policía y de todo tipo de primera línea, para la identificación efectiva de las personas que sí están en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto necesitan apoyo, como un menor separado de su familia. Y así podemos activar los sistemas oficiales de respuesta que hay en cada país o cada institución. Y ustedes van a escuchar más de eso ahorita sobre República Dominicana. En el modelo de vulnerabilidad y si hay alguien ahí que trabaja en salud, van a ver que es como un enfoque de salud pública. Tenemos los determinantes de la vulnerabilidad. Y esos son a diferentes niveles. Y vamos a entrar un poquito en qué estamos hablando, pero los factores a nivel individual, de hogar y familia, de comunidad y estructurales, son los factores que pueden determinar si hay o no hay vulnerabilidad para un migrante en particular en un contexto específico. Entonces, cuando veamos esos niveles, esos determinantes, por ejemplo, para el factor individual, tiene que ver con la posición de la persona en la sociedad. Es una persona indígena, es una persona discapacitada, es una persona que es de un grupo que está marginalizado o sufre alguna persecución, etcétera, etcétera. Esos son factores individuales como género, edad, identidad étnica, que impacta si uno está vulnerable o no. Hay un overlap, ¿no? No son exclusivos esas categorías de familia, por ejemplo, individual. Un ejemplo sería, y otra vez uso un ejemplo de una mujer migrante que ha vivido una situación de violencia en su familia. Esto sería un factor tanto de la experiencia individual como de hogar-familia, si fuera a las manos de un familiar. Y sabemos que, por ejemplo, en la trata de personas para explotación sexual, que mujeres que son sobrevivientes de violencia en su familia tienen más altos sus riesgos para trata en el futuro. Entonces, esto es un determinante de vulnerabilidad que afecta a una persona. Pero otro ejemplo sería la pobreza. Por ejemplo, la condición socioeconómica de la familia o el hogar. Una persona que está, por ejemplo, apoyando varias dependientes y familiares solo, ¿verdad? También los factores de la comunidad. Entonces, por supuesto, la posición de la persona o su familia en la comunidad, pero también las redes de apoyo. Y es importante, aquí hago hincapié a los determinantes de vulnerabilidad que tienen la otra cara, que son factores de protección, porque en cada uno de esos niveles también hay factores de protección y resiliencia, ¿no? No solamente vulnerabilidad y riesgo.
Entonces, por ejemplo, una red de una iglesia, una red de una familia y amigos que apoya a una persona es un factor de protección a nivel comunitario. También puede ser por ciertas actividades, por escuelas, por deportes, etc. Y por fin los factores estructurales, como por ejemplo la inequidad de género o la marginalización de un grupo étnica, etc. Y todo eso, si anotan ahí, habla de la gobernanza migratoria. Si tuvimos una situación presencial, yo les preguntaría qué pensaría podría ser un factor de vulnerabilidad de la gobernanza migratoria. Como no tenemos tanto tiempo, les doy un ejemplo. Si no abro un espacio de regularización para un migrante y la persona entonces se encuentra en una situación irregular o indocumentado, eso abre un espacio de vulnerabilidad. Entonces, si nuestros sistemas de gobernanza migratoria funcionan bien, puede ser un factor de protección. Y si hay brechas que causan falta de documentos o falta de condición regular para estadía en el país, puede causar vulnerabilidad. Okay, ¿vamos bien? Ahora entramos brevemente y otra vez vamos a entrar en más profundidad con un ejemplo que es trata ahorita. Pero en las respuestas programáticas, intentamos entonces con ese modelo de determinantes de vulnerabilidad para una persona migrante en una situación, identificar esos factores de vulnerabilidad en los diferentes niveles para prevenirlos y o abordarlos, ¿verdad? Y además ver cómo se puede mejorar y fortalecer los factores de protección para estas personas. Y eso para una persona migrante, que sea un migrante internacional o un migrante dentro de un país, hay que pensar antes de su salida, en su migración, durante el traslado o espacio de tránsito, el espacio o país de destino. Y como sabemos, la migración es compleja y circular, no es lineal, entonces puede ser momentos de retorno también. Porque esos factores varían dependiendo del momento migratorio también. Hemos incluido aquí el concepto de resiliencia, que es muy importante y es muy individual, que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformados por ellas. Y si algunos de ustedes trabajan con víctimas de trata o víctimas de otro tipo de abuso y violencia, lo han visto en la vida, porque pueden tener dos personas que pasan por una situación similar y uno logra sobresalir tal vez antes que otro. Y esos son temas de resiliencia, es algo que estamos intentando entender mejor para que nuestros programas fortalezcan esa resiliencia que hay en cada persona. Aquí les comparto el modelo entonces de asistencia. Y otra vez eso viene del libro, va a haber un libro entero que ojalá está publicado por lo menos en inglés este año y en español después, sobre cómo asistir migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Y aquí estamos anotando los actores que pueden estar involucrados. Entonces, por supuesto, trabajamos mucho a nivel individual con proveedores de servicios directos. Muchas veces nuestras coaliciones contra trata o nuestras redes para apoyar niños, niñas y adolescentes proveen asistencia individual. También es importante pensar más allá, y eso hacemos más con niños, niñas en adolescencia, pero también a su hogar y su familia. Y estamos más y más intentando también tener en cuenta la comunidad. Los contrapartes y gobiernos locales son muy, muy importantes. En el Triángulo Norte, por ejemplo, en nuestros programas con personas retornadas, que están retornados por el gobierno de Estados Unidos o por el gobierno de México al Triángulo Norte, trabajamos muy de cerca, no solamente en su recepción y sus necesidades inmediatas, que es en los centros de recepción, sino además en sus comunidades de origen. Y ahí hemos, por ejemplo, invertido en
programas comunitarios para mejorar los servicios disponibles a nivel de una comunidad, que tiene que ver con bajar la vulnerabilidad de estas personas retornados, por ejemplo. Y por supuesto, todo el trabajo en desarrollo de los estados a los problemas estructurales de pobreza, de discriminación, etc. Voy más o menos rápido, no sé si necesitamos tomar una pausa por cualquier clarificación o seguimos. ¿Alguien tiene alguna duda? Que la quieran rápido, poner ahora. ¿No? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, eso fue rapidísimo. Es una introducción a los conceptos. Ahora les invito a entrar conmigo un poco más en un ejemplo que es la trata de personas. Entonces vamos a comenzar con un quiz. Y ustedes pueden tomar nota ahí donde están si piensan que es verdadero o falso la oración. ¿Ok? Y luego en la presentación van a tener las respuestas. Entonces, la primera es, el secuestro es la forma más común de captar víctimas de trata. ¿Verdadero o falso? Anótalo. Es un poco difícil para mí escuchar si hubo acuerdo, pero escuché varios diciendo falso, pero vamos a ver. Número 2. Las personas que migran legalmente pueden ser víctimas de trata. Ok, escuché muchas voces diciendo verdadero. Lo voy a decir, luego vamos a ver. Número 3. La trata de personas puede ocurrir dentro de un país sin necesidad de cruzar fronteras internacionales. Yeah, eso sí fue como un consenso. Número 4. La finalidad de la trata es explotar sexualmente a las víctimas. Okay. Escuché diferentes voces ahí, escuché algunos diciendo falso, algunos diciendo verdadero. Número 5. Ciertas víctimas de la trata son hombres. Un poquito más calladita. Ok, vamos a ver. Número 6. Si alguien ha firmado un contrato laboral, no es víctima de trata. Falso. Escuché, ok. 7. Los redes criminales de tratantes siempre son grandes mafias. Falso, ok. Escucho falso. Bueno, como les comento, vamos a tener las respuestas ahorita, pero entramos un poquito en la definición de la trata. Y por los que lo conocen bien, vamos a repasarlo porque puede ser que alguien en la sala no lo conoce muy bien y ojalá hay un poco de información nueva también. Entonces, la trata de personas muchas veces es alguien intentando mejorar su vida. Están muchas veces respondiendo a una oportunidad, a una percepción de una oportunidad para trabajar, para mejorar su educación. Hay veces para irse de una situación difícil o de violencia. Por ejemplo, en Centroamérica escuchamos muchas personas que están saliendo por problemas de maras, etc. Entonces, puede ser que alguien está buscando mejorar su vida y no siempre, pero muchas veces la migración es parte de la estrategia para mejorar la situación. También puede ser que hay una necesidad para pagar algo para la familia. Escuchamos, por ejemplo, muchas veces necesidades de pagar gastos médicos para un padre, un abuelo, un tía, etc. Puede ser lo que impulsa. Pero también puede ser sinceramente un sueño de tener una carrera o de cambiar la vida. Lo que estamos viendo mundialmente, y no tome tiempo de conversar de quién es OIM, me imagino muchos de ustedes nos conocen, pero nosotros hemos trabajado en la OIM en trata de personas por más que 20 años, igual que me imagino algunos de los otros expertos que tienen este curso. Y trabajamos en todo el mundo porque somos parte de Naciones Unidas y tenemos presencia en todo el mundo. Y uno de los patrones que se ve es que los tratantes siempre buscan donde tienen más oportunidad de explotar a las personas y generar dinero. Entonces, hay veces se caracteriza por rutas migratorias
que puede ser, por ejemplo, una industria que jale trabajadores a un punto en particular. Puede ser un punto de turismo, puede ser una mina, puede ser donde hay fábricas, donde están jalando personas por alguna razón, incluyendo en la migración, puede haber una oportunidad para explotar a alguien. Entonces también lo veamos asociado con sectores o actividades donde ven una oportunidad. Lo más informal o no regulado, lo más oportunidad puede ver a veces para explotar a las personas. Entonces puede ser trabajo informal, puede ser trabajo ilegal inclusive, puede ser espacios donde hay grupos ya marginalizados como trabajadores domésticos, por ejemplo. Entonces, los tratantes son ingeniosos en encontrar cómo y dónde explotar las personas. Ahora, la definición, ahí lo tienen en pantalla, es grande. Viene de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que salió en el año 2000. Y tiene dos protocolos de esta convención, uno sobre trata de personas que quiero referir y otro sobre tráfico ilícito, que vamos a ver en unos minutos. Ver la definición así es un poco engorroso. Entonces, lo que nos gusta en la OIM es mostrarlo en forma gráfico. Entonces, hay tres elementos muy importantes de la definición internacional consensuada a nivel internacional. Luego van a escuchar sobre la ley en República Dominicana y cómo está planteado y todo, porque hay países que han intentado mejorar aún la definición, pero a nivel global y a nivel de OIM usamos esta definición. La primer pilar tiene que ver con la movilización o la acción, que es la parte del grupo organizado. Recuerde que estamos hablando de grupos de criminales organizados, pequeños, medianos, grandes. Ellos captan, transportan, trasladan, reciben, acogen, etcétera, estas personas que van a explotar. Entonces, el primer pilar es la parte de actividad, de acción organizado. ¿Cómo lo logran hacer? Bueno, lo hacen por medio del segundo pilar. Lo hacen por fraude y engaño. Mientan. Dicen, ven a trabajar en mi hotel, van a recibir $5,000 al mes, vamos a darle espacio de dormir, solo tienes que trabajar en el restaurante. Y resulta que es prostitución forzada, por ejemplo. Puede ser coacción y violencia directa, fuerza, ¿verdad? Y también puede ser abuso de una situación de vulnerabilidad o de poder. Como por ejemplo cuando manipulo los padres de alguien prometiendo algo para sus hijos y resulta ser falso. Entonces esos son medios que usan por el fin, que es el más importante parte de la trata de personas. La trata de personas es explotación. El fin es sacar dinero de una actividad forzada de otro. Entonces, las formas de explotación son muy diversos, vamos a verlos, pero pueden ver ahí que habla de trabajo forzado o servicios forzados, habla de esclavitud y prácticas similares a la esclavitud, habla de prostitución ajena o otras formas de explotación sexual. Realmente, el listado es abierto a muchas formas de explotación y lo vamos a ver. Les comento que ahora en el discurso internacional y en los objetivos de desarrollo sostenible, estamos usando la terminología de esclavitud moderna. Y la esclavitud moderna incluye la trata de personas. Bueno, entramos en algunos de esos elementos un poquito más, nada más para dejarlo bien clara. En la primer pilar, donde estábamos hablando de la acción, de la actividad, que puede ser, por ejemplo, captar a una persona, pensamos en un momento en cómo pasa. Y pueden ver ahí abajo un ejemplo de una campaña, creo que fue de Colombia, donde utilizaron esos anuncios en periódicos, que hace un tiempo era muy, muy común en la captación de personas. Ahora estamos viendo mucha captación por Internet, estamos viendo por redes sociales, personas siendo captados por Facebook, por Instagram, por cualquier que tú puedes imaginar, están captando las personas. También pasa de boca en boca, entonces hay veces la historia de los sobrevivientes es que una
conocido de un conocido les comentó que hay una oportunidad, que hay un buen trabajo, que si solamente hacen tal y tal cosa van a lograr muchas cosas. Entonces, esos son ejemplos de la captación que muchas veces es el inicio de una situación de trata. Hay otro que no está en el Felmina que quiero mencionar, que es la seducción. Y la captación por seducción es lo que se puede imaginar. Se enamora de una persona, se hace novio o novia de una persona. Y hasta inclusive hemos visto personas que se casó con alguien, con un sueño que se crea que se enamoró y está comenzando una nueva vida, y todo era mentira para lograr traerlos a otro lugar y explotarles. Entonces, imagina el impacto en la persona que se creía enamorado y resulta que era mentira. Ahora, quiero preguntarles, y otra vez es un poco difícil por distancia, pero vamos a intentar. Si una víctima de trata siempre está engañada sobre el tipo de actividad que va a realizar, ¿qué piensan? ¿Sí o no? Ok, escuché sí, sí, después escuché no, no. Ok, otra forma de preguntar lo mismo es si una persona que sabe que va a trabajar en un sector específico puede después ser víctima de trata. Sí. Ok, sí, sí. En esta situación estamos hablando de diferentes medios para captar una persona. Entonces, por ejemplo, el parcialmente engañoso es que una víctima sabe el sector o el tipo de actividad. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, casos de que les dice van a trabajar en pesca y los hombres saben que es pesca, pero resulta que cuando llegan no es el mismo tipo de marisco, no es el mismo país y las condiciones son muy diferentes. Entonces, entienden el sector, pero están engañados sobre las condiciones, ¿verdad? Plenamente engañado es cuando es una mentira completamente. Entonces, me prometa ser modelo, me prometa ser estrella de film o de radio o lo que sea, y resulta que me fuerzan a hacer prostitución. Eso sería plenamente engañoso. O que te prometa educación y otra cosa para su hijo y resulta que tiene que trabajar en una casa. Eso sería plenamente engañoso. Y forzoso es cuando la persona sí es secuestrado o raptado, que existe, pero es el menos común. En Latinoamérica es menos común. Hay algunos casos emblemáticos en Argentina, pero típicamente lo que veamos es engaño y mentira. Y hay una razón por eso. No sé si alguien tiene una idea de por qué, como tratante, yo prefería engañar a una persona que raptarles. Porque es más fácil para ellos engañarlos que raptarlos, que secuestrarlos. Es más fácil engañarlos y además con la mentira te va mal. Pues tiene que hablar así más alto para que vaya a contestar. Bueno, es un poco difícil escuchar, pero me imagino que lo captaron, que si estoy engañando a una persona, hasta que comienza la violencia, hasta que comienza a caer el sueño, la persona va con gusto, ¿verdad? Entonces, sí, es más fácil para mí, frente a policía, frente a oficiales de inmigración, andar con alguien que está participando sin problema y que crea que todo está bien. En el momento que yo comienzo a lastimar a esta persona o ellos dan cuenta que no es real, ya es más complicado porque ya sí tengo que usar violencia, otras formas de coacción, ¿sí? Volvemos un momento al tema del consentimiento. Ay, no. El tema del consentimiento es uno de los más complejos y hay veces hay debates y confusiones. Entonces, quiero detenerme un momentito en lo que dice el protocolo. El protocolo habla de que el consentimiento no vale cuando se haya recurrido cualquiera de los medios. Bueno, ¿qué significa esto?
Si recuerden el diagrama aquí, si haya usado fuerza, coacción, fraude, rapto, engaño, etc. Cualquiera de esas formas de forzar a la persona, de engañar a la persona, entonces no importa que en algún momento la persona dijo, ok, sí, yo quiero irme. Y ese es un tema bastante complejo para nuestra respuesta, porque primero la persona puede creer que es su culpa, porque en algún momento decidió irse, decidió participar. No importa que fue bajo engaño o bajo violencia y fuerza, puede sentir que es su propia culpa, es muy común. Entonces, lo que dice la ley internacional es que si hay violencia, si hay fraude y engaño, si hay abuso de vulnerabilidad, no importa si hay un aparente posible consentimiento en algún momento, el consentimiento es viciado y no vale. Y otra forma de decirlo es que nadie se da su consentimiento para ser explotado. Y aquí entra también el tema de los contratos, porque muchas veces estamos más y más en la explotación laboral viendo contratos que son falsos, que son no legales, hay veces están en idiomas que no entiende la persona, y entonces se pueden pensar la persona, bueno, yo firmé algo, o yo dije sí, te veo en el parada de buses y nos vamos. Eso no significa que dio su consentimiento por todo lo que pasó después. ¿Sí? Ahora, todo lo anterior era sobre adultos. Pero cuando pensamos en niños, niñas y adolescentes, hay una pequeña diferencia en la definición de la ley internacional. ¿Y por qué sería esto? ¿Alguien tiene idea de por qué habrá que hacer esa diferencia? Por el interés superior del menor. Bueno, por supuesto por el interés superior, pero porque un niño, niña, adolescente no puede dar su consentimiento. Entonces, no es necesario que existe el pilar del centro, porque recuerda que para un adulto dijimos que aunque en algún momento dieran sí por algo, si existe un medio no vale. Por un niño no importa porque un niño legalmente no puede dar su consentimiento bajo la ley. Entonces, basta con movilización para explotación. Es decir, si yo traigo un niño, transporto un niño para explotarle, eso puede ser trata. Si yo capto una niña para forzarla en trabajo forzosa, no importa si el niño o la niña está engañado, no importa que hay un abuso de vulnerabilidad, basta con movilizarles, moverles para el fin de explotación. ¿Sí? Ok. Seguimos un poquito más. Recuerden que en la parte de la crimen organizado, de la movilización, la primer pilar, habla también de transporte y traslado, ¿verdad? Y aquí es importante reconocer que eso puede ser internacional o interna en un país. Ese movimiento puede pasar por tierra, por aire, por mar. Es muy común que una víctima de trata es acompañado y cuando es internacional el movimiento es muy común que les quiten sus documentos, su pasaporte. Hay veces son grupos que están moviendo con alguien que los maneja y les dice qué decir. Por ejemplo, cuando capacitamos oficiales migratorios, muchas veces una de las cosas que se puede buscar es el mismo cuento, exactamente. Si tienen 10 personas que dicen exactamente palabra por palabra el mismo cuento, esa es una alerta, porque están entrenados. Alguien nos dijo hacerlo, ¿verdad? Y puede ser que están bajo el control de otro. También ese transporte, ese traslado, hay veces facilita la explotación, porque les trae lejos de sus redes de apoyo, de su familia, de su iglesia, o los instala en un lugar donde no hablan el idioma o no conoce culturalmente dónde buscar ayuda, etc. Y como les mencioné, si el reclutamiento, si la captación es por engaño, la persona está moviéndose con confianza
Y en este momento es muy difícil detectar una víctima de trata antes que comienza la violación de sus derechos. Les mencioné que la explotación tiene muchos fines y en la definición del protocolo lo dejan abierto a propósito. Yo he escuchado de algunos de los expertos que estuvieron presentes en las discusiones que fue a propósito porque saben que siempre hay una nueva forma, siempre se van a inventar otra forma. Habla de explotación sexual, que puede ser prostitución o trabajo sexual forzado, puede ser pornografía forzada, bailando forzada, etc. Pero el elemento de fuerza es importante para adultos. O cualquier tipo de trabajo forzoso. Y ahí hay algunos ejemplos. Todas las industrias extractivas, minería, agricultura en toda clase, azúcar, algodón, etc. Trabajo doméstico muy común, talleres textiles, construcción, etcétera, etcétera. También veamos, por ejemplo, mendicidad forzada, particularmente con niños y niñas o con personas mayores. Y hay ejemplos de casos también donde han buscado personas con discapacidad física que se puede ver o hasta que se han lastimado a una persona para desfigurarlos porque pueden gozar más en la mendicidad forzada. Otra cosa que veamos en Latinoamérica y el Caribe es actividades criminales forzadas, y no solamente esta región, pero está presente aquí también, que una persona cae en una red de trata y le fuerzan a hacer algo ilegal como transportar droga o asaltar a una persona. Imagina la complejidad para la policía entender quién es víctima y quién es victimario en una situación así, porque si se detecta que es una víctima de trata, que le han forzado a hacer estas cosas, no hay que criminalizarles, hay que protegerles, hay que sacarles de la situación para que no estén con las redes. Pero si no detectamos, no vamos a saber quién es quién. También hay temas de matrimonio forzoso, por ejemplo. Y esos son solo ejemplos. Hay otras cosas que existen. Ok. Otra pregunta. Pregunto si las personas que migran legalmente pueden ser víctimas de trata. Sí. Y entonces pregunto si el tráfico ilícito de migrantes es siempre parte de la trata de personas. No, bueno, suenan como muy confiados, eso me gusta, me gusta. Entramos entonces en la definición del tráfico ilícito. Y les pido ser exigiosos en la terminología, porque es muy común que veamos confusión entre trata y tráfico entre todos los actores, pero en los periódicos en particular es muy común que haya confusión total de qué están hablando. Y son crímenes y experiencias bastante diferentes que necesitan respuestas bastante diferentes, pero sí muchas veces son conexos. Entonces, veamos. En el mismo convención está el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. Y una buena práctica es hablar de tráfico ilícito de migrantes, no de personas. Y hay una razón por lo cual, y eso lo vamos a ver, pero en trata de personas, ya escucharon y ya saben, puede ser migrante o no. Puede ser alguien que cruce frontera o no. Pero en tráfico ilícito siempre son migrantes, por definición. Porque el tráfico ilícito es la facilitación de la entrada ilegal de una persona por un tercero que gana algún beneficiario, ¿verdad? Entonces, implica siempre el cruce de la frontera internacional. Y siempre es con un consentimiento, ¿verdad? Porque están pagando por los servicios de los traficantes. Otra vez, en trata los están manipulando para forzarles a hacer algo, pero en el tráfico ilícito la persona está pagando por un servicio. No significa que no hay problemas, no significa que no sufran abusos, pero esos son otros crímenes conexos al tráfico ilícito. El cruce irregular tiene diferentes formas. Puede ser que pasen por un paso no habilitado, no pasen por puestos oficiales. Puede ser que tienen documentos de otros,
puede ser fraudulentes los documentos, pero en alguna forma es contra la ley migratoria. Y recuerdan, estamos hablando de crimen organizado. Entonces, este está organizado por un tercero que cobra algo para el servicio, ¿verdad? Y este servicio, entre comillas, se termina cuando se ha cruzado la frontera. Solamente es entrada ilegal y basta, ¿verdad? Ahora, es importante reconocer que en el marco del tráfico ilícito pasan muchas violaciones de los derechos humanos, pero no son parte del crimen en sí. Y eso es porque es un delito contra el Estado. Si ven aquí en la pantalla, en el verde es tráfico ilícito de migrantes, en el azul es trata de personas y en el centro es lo que tienen en común, que los dos tienen que ver con redes criminales, los dos tienen que ver con seres humanos, ¿verdad? Pero hay diferencias. Entonces, por ejemplo, les recuerda que trata puede incluir un movimiento completamente irregular. Yo puedo ser víctima de trata que viajo con mi pasaporte o tengo una visa real o hasta un visa de trabajo real. O puede ser que todo es irregular o puede ser que ni cruzo fronteras. Entonces, trata, no importa el tipo de migración o a que haya migración internacional. En cambio, tráfico siempre es migración internacional y siempre es un paso fronterizo ilícito, por definición. En trata puede tener documentos legales o ilegales, puede ser retenidos o no. En cambio, en tráfico siempre hay algo que no es correcto con la entrada y puede ser los documentos, por ejemplo, que pueden ser falsos o robados. En tráfico es un acto voluntario. Podemos tener un debate filosófico sobre los impulsores de por qué una persona se sentiría la necesidad de pagar un traficante. Y hay mucho publicado ahorita sobre la situación de vulnerabilidad precisamente de los migrantes que deciden usar los servicios de traficantes sabiendo los riesgos y las terribles consecuencias que pueden pasar y todo el abuso y violencia que pasa en el contexto del tráfico. Pero legalmente compran un servicio y es voluntario. En cambio, trata, legalmente no hay consentimiento. Legalmente es una coacción, hay una fuerza, ¿verdad?, usado. Y eso es muy confuso porque muchas veces una persona en situación de tráfico siente que no tiene otra opción y una persona en situación de trata se siente culpable como que si fuera su culpa. Entonces, tiende a haber algunas confusiones, pero recuerde que paguen por el servicio en tráfico y en trata es forzado, ¿sí? De la otra gran diferencia, aparte del delito, es qué es el producto. Entonces, en trata es la explotación de la persona. En tráfico estoy comprando el servicio de entrar irregularmente y nada más. Un ejemplo de ilustrar eso es, por ejemplo, han escuchado, me imagino, que trata de personas es muy lucrativo, muy similar a drogas y armas. Y la razón que es tan lucrativo, una de las razones, es que se puede explotar a la persona otra y otra y otra vez. Entonces, para un traficante, una persona solamente gana una vez, cuando lo muevo una vez y ya. En cambio, para un tratante, la persona vale mucho más, porque yo puedo usarlos hasta que no rinde más, hasta que muere o ya no puede realizar la actividad. Entonces, son muy diferentes los crímenes. Y por lo tanto, hablamos de que el tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el Estado. Están quebrando la ley migratoria. En cambio, la trata de personas es un delito contra la persona, la víctima, y es una violación de sus derechos humanos. Y esto es muy importante en recordar cuál es cuál. Y vamos a entrar un poco más en la trata y esa violación de derechos y ver el impacto que eso puede tener en la persona. Pero antes de eso, quiero recordarles que la víctima puede ser cualquier persona. Hubo un tiempo en que pensábamos que las víctimas de trata eran los más pobres. Ya sabemos que no. Es quien cae en estas situaciones de vulnerabilidad.
Y hemos visto, por ejemplo, les doy un ejemplo, en el este de Europa, hubo un grupo de víctimas que estaban saliendo de Ucrania, creo que fue, que tenían mucha educación, pero mucha, como maestrías universitarias. Y la razón que se concluyó en los estudios era porque no había oportunidades para ellas en su país y estaban buscando oportunidades. Entonces, esta búsqueda de esta población altamente educada estaba haciéndoles caer en las manos de tratantes. Entonces, víctimas pueden ser hombres, mujeres o personas con identidad diversa, transgénero. Pueden ser adultos, niños, adolescentes, y de verdad en OIM hemos tenido víctimas desde bebés hasta personas muy mayores. Típicamente veamos personas jóvenes y de edad productiva, pero se puede ser de cualquier edad. Puede ser extranjeros nacionales, puede ser migrantes internos internacionales, con cualquier estatus migratorio, y también puede ser un migrante que está pagando por los servicios de un traficante. Entonces, cualquiera. Y depende del contexto. El contexto local determina los riesgos. Y otra vez, eso cruce con lo que vimos de situaciones de vulnerabilidad. Muy bien. Entonces, aquí están las respuestas. El número 4 es un poquito un truco porque no es la única finalidad. Es una de las finalidades de la trata. Ahí tomo pausa para ver si hay alguna pregunta, comentario antes de seguir. ¿Necesitan hacer algún comentario? ¿Podemos seguir? No hay comentario. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar un poco en las consecuencias. Y ese es uno de los temas que más me gusta. Aquí en el documento del planilla van a tener algunos recursos adicionales donde pueden acudir para más información, pero es importante entrar un poco en qué es la experiencia de la persona, porque eso nos explica un poco cómo responderle, cómo ayudarle en nuestras respuestas. Entonces, hemos estado hablando del crimen. Es un crimen, sin duda. Y es una violación de derechos y es explotación. Pero además de todo eso, la trata es violencia. Y si lo entendemos como una forma de violencia, nos ayuda a entender las necesidades de las personas que sobreviven eso y cómo tenemos que construir nuestras respuestas. Normalmente me gusta poner en video o escuchar un testimonio. Por tiempos no lo vamos a entrar en tanto detalle, pero en algunos de los recursos que compartí pueden leer historias si quieren. Una de las preguntas que escuchamos, por ejemplo, de policía a veces y de otros es ¿por qué la persona no se fue? ¿Por qué no se fue? Y no es, a pesar de todas las campañas con cadenas, ¿verdad?, que veamos, no es que las personas necesariamente están bajo llave. Eso sí pasa, pero no siempre. Pero sí, típicamente, hay una coerción que les fuerza, los controla psicológicamente o por deuda o físicamente. Lo que veamos casi siempre es movimiento restringido. Por ejemplo, trabajadores agrícolas que están siendo explotados en una finca o algo, puede ser que no pueden salir de un cierto área. También un espacio de construcción o de minería, puede ser que hay un espacio, un área restringida. Y es muy común que una víctima de trata vive en el mismo lugar donde está explotado. Duerma y vive en el mismo espacio para máximo tiempo de explotación. Cuando son personas internacionales, es muy común que les quiten los documentos para tratar de controlarles. Hay veces les dicen que eso es por su bien, le van a tramitar algo, les van a ayudar en algo, lo van a mantener seguro. Pero también muchos tratantes inspiran miedo a las autoridades, aunque es mentira. En Argentina vimos, por ejemplo, con la sector textilera que les dijeron que si ellos buscaran ayuda los iban a detener y deportar a las personas bolivianas. Y eso no es cierto. Hay una ley, una de las mejores leyes de protección allá en Argentina,
y estaban activamente buscando gente que necesitaba ayuda, pero las personas no sabían y los tratantes los inventaron en cuentos para asustarles y controlarles. Trata de personas también está siempre caracterizado por violencia. Puede ser físico, casi siempre hay psicológico, muchas veces hay violencia sexual cuando son mujeres y niños, niñas, adolescentes, pero además hay mucho abuso. Hay horas de trabajo excesivo, no tienen acceso a servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso todo en conjunto crea un espacio de control y coerción donde la persona se siente controlada y no puede irse. Y eso también tiene que ver con cómo se maneja el pago y el dinero. Puede ser que les dicen que están mandando dinero a sus familiares y no es cierto. Puede ser que les dicen que si se sigue unos meses más les van a pagar. Y hemos escuchado muchas víctimas que quedan por esa razón, porque necesitan lograr su propósito de ganar algo. También hay temas de abuso forzado de alcohol y drogas, particularmente en explotación sexual, pero no solamente. Y temas de vergüenza, porque otra vez muchas personas pensaban que estaban solucionando un problema, estaban ayudando a sus familiares, estaban mejorando sus vidas. Y encontrarse en una situación peor causa mucha vergüenza. Hay un estudio fundamental, ya un poquito viejito, que me gusta comenzar aquí porque documentó por la primera vez lo que ahora muchos de nosotros sabemos. Y en el momento no teníamos algo riguroso. En el momento que se hizo estudio, estábamos encontrando casi exclusivamente mujeres en explotación sexual. Entonces, en este estudio que fue hecho en Europa, y van a recordar tal vez que trata de personas, antiguamente se hablaba de trata de blancas, y fue asociado con Europa del Este. Entonces, en estos primeros años, después del protocolo que salió en el 2000, se estaba encontrando muchas mujeres en explotación en estos países. Entonces, en este estudio se entrevistó 207 mujeres que estaban recibiendo apoyo en esos países, Moldova, Ucrania, etc. Y ellos estaban siendo explotados primariamente para explotación sexual. Tenían de 15 a 45 años y eran de 14 países. Lo que es muy interesante de ese estudio es que realizaron 3 entrevistas con las mismas personas. Y el primero fue entre las primeras 2 semanas, cuando llegaron al albergue o al apoyo, después de un par de meses y finalmente después de 90 días. Y en esta forma era posible comparar su experiencia y su recuperación. Entonces documentó lo que ya se sabe, que hay violencia extrema en trata. Por ejemplo, en este estudio se notó que 76% experimentaron violencia física, 90% violencia sexual, bueno, tiene sentido, era explotación sexual, 95% ambos, ¿verdad? Pero también amenazas a sus mismas, a sus familiares. Entonces, se documentó lo que ya sabemos casi siempre pasa en la trata, hay violencia de diferentes formas, hay amenazas. También se documentó esa falta de libertad, esa coacción y control, que no es necesariamente física, pero hace que la persona no puede hacer lo que quiere cuando quiere. ¿Ya? Entonces, esa es una traducción que la pregunta era, bueno, en el estudio publicado en inglés, ¿con cuánta frecuencia pudo hacer lo que quería o ir a donde quería? Y la gran mayoría dijo nunca. Y había unos pequeños porcentajes que dijeron rara vez, pero cuando se lee un poquito más, eran controlados, eran acompañados. Entonces, tenían la posibilidad de salir, pero con alguien. Ahora, hay estudios, por ejemplo, en Inglaterra que muestran que es muy común controlar mujeres en situaciones de trata para explotación sexual con celulares limitados para ver dónde están y qué están haciendo, por ejemplo, cuando están trabajando en la calle. El estudio también se documentó los síntomas físicos más comunes y eso es interesante porque salió mucho más que la salud sexual reproductiva.
que es lo que siempre fue asociado con trata para explotación sexual. Por supuesto, problemas de salud sexual y reproductiva salen, pero también sale dolor de cabeza, fatiga, dolor de espalda, mareos y problemas de memoria. Y en otros estudios que se han hecho recién, y ahí hay uno del 2012 que fue sistemático, por ejemplo, sale lo mismo: dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, problemas de memoria. Y problemas de memoria es muy importante porque impacta nuestra interacción con estas personas. Porque nosotros realizamos un rescate y un apoyo, una investigación en forma simultánea, como país, por ejemplo. Entonces, por un lado, cuando encontramos una persona víctima de trata, hay que atender sus necesidades básicas. Y por otro lado, la policía, los fiscales, están tratando de hacer su caso, ¿verdad? Y lo que sabemos, y fue documentado por la primera vez en ese estudio, es que una persona que vive en una situación de trata tiene problemas con su historia, que es en base de lo que vivió. Y esto hace que a veces no pueden decir su historia en orden, cambia de día a día. Y esto es algo biológico, psicológico, no es necesariamente que no quieren decirnos. Y vamos a ver un poco más de eso ahorita. Las otras cosas que sabemos de la trata, y lo llamamos explotación extrema, otra vez es las condiciones de la actividad, digamos, el trabajo entre comillas, de la actividad forzada, y también de dónde vive la persona. Entonces, las horas de trabajo son más extremos del sector en general. Entonces, si una persona en trabajo doméstico ya se sabe, trabaja demasiadas horas, una víctima de trata en ese tipo de situación trabaja más horas todavía. Igual a una persona en construcción o en una finca o lo que sea. Sabemos que en explotación laboral no reciben la equipaje que necesitan, los guantes, los cascos, el entrenamiento de cómo usar la maquinaria. Por lo tanto, hay más accidentes, más exposición a químicos, etc. Además de la violencia que está presente casi siempre como parte del control de la persona. Y por lo tanto, una víctima casi siempre presenta con agotamiento, con malnutrición, etcétera. Cosas mucho más allá de los síntomas de la violencia propia. Es típico que no hay control de temperatura, entonces trabajan en situaciones de mucho calor, mucho frío, no pueden bañarse lo necesario, no hay inodoros necesarios, duermen en las mismas camas donde ejercician la prostitución forzada, etcétera, etcétera. Entonces el impacto en la salud de donde viven y donde trabajan es impresionante. Pero más allá de la parte física es la parte psicológica. Y sabemos que vivir ese tipo de violencia causa muchos estresores psicológicos, no solo por el abuso de la violencia, pero por la amenaza de la violencia. Algunos investigadores han dicho que vivir una situación de trata por cualquier fin tiene elementos similares a la violencia doméstica, pero también a la tortura. Y eso tiene que ver también con las amenazas constantes y la falta de control. Es muy común testificar violencia contra otros. Entonces yo, por ejemplo, para controlar clase, podría lastimar a una persona frente a los demás y es una forma muy eficaz de controlar todos, ¿verdad? Violar a alguien o matar a alguien frente a los demás. Entonces, hay muchos estresores psicológicos que causan esa reacción traumática humana que todos tenemos frente a peligro, donde suena, hay adrenalina, el corazón está moviendo y uno está reaccionando. Cuando un humano vive ese repetitivamente, cambia su sistema y cambia sus reacciones a futuras. Y eso tiene implicaciones también por nosotros, porque si estamos sentados frente a una sobreviviente de trata, puede tener esa reacción extrema que cualquiera de nosotros tendremos si explotó una bomba y podríamos escucharlo. Ellos pueden tener su reacción frente a nada, frente a una discusión calmada. Y es una reacción bastante fuerte. O una persona puede tener ninguna reacción frente a un peligro real. Entonces, esos son reacciones a situaciones de trauma.
Hay todo un curso que tenemos sobre eso de cuidados a la salud y la trata, que trabaja el tema de cuidados informados en caso de trauma. Y lo que intenta hacer es no replicar la misma experiencia de estar víctima de trata. Entonces, yo ya comenté que es similar a vivir violencia interfamiliar, violencia doméstica o tortura, en que es incontrolable y imprevisible. ¿Qué quiero decir? Bueno, por un lado, no importa lo que hago, no cambia la situación. Yo no puedo evitarlo. Y por otro lado, yo no sé cuándo va a pasar. Entonces, esos dos factores crean una situación traumática que puede hacer que la persona se siente impotencia, desesperación, etc. Que son reacciones humanas que todos tendremos en una situación así, pero que impactan mucho la persona y por muchos años en su recuperación. Entonces, cuando nosotros trabajamos con víctimas, es muy común que están teniendo esas reacciones emocionales de miedo, de culpa, de enojo, etc. Imagina la decepción de pensar que uno iba por un trabajo de sus sueños y resulta terminar no solamente no con el dinero que pensaba o avanzar como se sabe, pero lastimado, dañado y en una posición peor, ¿verdad? Entonces, mucha desilusión, etcétera, es muy, muy común. Recuerden que comenté que hubo 3 entrevistas en este estudio del 2003. Y aquí podemos ver los síntomas físicos de estas personas, de esas mujeres. Entonces, en las primeras 2 semanas, en la primera entrevista, la parte rojo es que tenían 12 a 23 síntomas físicos. Eso es bastante, ¿no? 12 a 23 cosas que se lastima, que duele, que está mal. Pero con un poco de atención médica, se mejora bastante. Ya con la segunda entrevista se nota que se bajó y se estabiliza. Esta es la parte física y eso ayudó a documentar primeramente qué tan mal estado está una persona víctima de trata en el momento que sale de la situación y por lo tanto hay que buscarles ayuda de inmediato, aunque no parece que tiene tanto problema, es muy típico que necesitan apoyo médico, casi siempre. Pero que también que con un poco de acceso a servicios de salud se mejora, porque no han tenido ese acceso. En cambio, la parte psicológica es más compleja. Pueden ver que era peor al principio. Los 71% de esas mujeres tenían de 10 a 17 síntomas psicológicos. No puedo dormir, tengo flashbacks, etc. Y con un poco de tratamiento se mejoró un poquitito, como a 52, pero duró más tiempo realmente ver una mejora significativa y bajó a 19%. Ese estudio hizo cambiar la política en Inglaterra, donde establecieron un periodo que ellos llaman de reflexión, que es a permitir las personas víctimas de trata recibir servicios por un periodo. Ellos pusieron 45 días antes de tener que hablar con policía formalmente, antes de tener que decidir si van a poner cargas oficiales, si van a decidir regresar a su país, etc. Les brindaron servicios integrales por un periodo para recuperarse, porque se sabe que una víctima en los primeros días está en mal estado y no va a poder colaborar mucho, menos tomar la decisión muy libremente que quiere colaborar con nosotros en la búsqueda de sus victimarios, ¿verdad? En términos de las consecuencias, es importante tener en mente que es en todo el ciclo de esa experiencia, inclusive después de salir de la situación de trata. Y hay muchas víctimas que dicen, bueno, pasé por esto, cosas muy terribles, pero resulta que ellos se sienten, el parte peor es el regreso a su comunidad y su familia. Las percepciones, el estigma, el intentar recuperar de todo esto. Y eso puede ser por muchas razones, inclusive problemas crónicos de salud, problemas de vivir ese tipo de trauma, etc. Y también hay un riesgo real de caerse de nuevo en una situación de trata. Por lo tanto, por toda esa literatura, experiencia en salud,
es necesario tener un tratamiento especial con estas personas, como cualquier sobreviviente de violencia. Entonces, ese abordaje especializado, que no vamos a realmente entrar mucho, pero se llama atención informada en caso de trauma, intenta restituir los derechos en lugar de contribuir a más daño y reconoce la violencia del pasado. Y se hace por medio de haciendo espacios seguros, empoderando a las personas para que participen en forma activa y tomen decisiones. Porque si piensan un poco en la experiencia de trata como yo lo he explicado, es un desempoderamiento, es quebrar a la persona en pedazos para que no puede hacer nada menos lo que yo le digo, cuando yo le digo. Entonces, esa sensación de no importa lo que yo hago y no importa y no sé cuándo me va a pasar algo malo, de eventos imprevisibles y incontrolables, no quiero replicarlo en mi interacción con víctima de trata. Entonces, para evitar eso, se intenta inspirar el poder de decisión, se explica lo que está pasando en el encuentro actual. Les invito a ver los otros materiales si quieren conocer más de eso, pero es uno de los principios que intentamos incluir en nuestras respuestas. Tomo pausa para ver si hay pregunta o comentario. Pregunta, comentario. Este es un tema bastante apasionante, ¿verdad? Y que nos vemos en el día a día de nuestro accionar. Digo, algunas de las personas que están aquí. Entonces sería interesante que le pudieran hacer preguntas a la doctora con relación, quizá experiencia propia de abordar este tipo de situaciones en relación a lo que ella nos gustaría que ustedes se sintieran como cómodos y pudieran aprovechar a la doctora con su experiencia en el tema a nivel internacional. Tenemos una pregunta por aquí, varias preguntas. Aquí, joven. Saludos. Ivonne Agua Silva. Más que preguntar, yo lo que quiero es aportar un poquito. Un momento, ¿la escucha, doctora? Es un poco difícil, no sé si puede sacar el micrófono. Acércate al micrófono. Acércate a la... Déjame buscar algo. Saludos, ¿me escucha? Sí, mucho mejor, gracias. Ok. Más que pregunta, lo que quiero es compartir que realmente también se da la situación de que una persona puede comenzar un proceso de tráfico de personas. Pero después que la trafican, cuando llegan al lugar de destino, la persona es tratada también. O sea que se convierte en mixta. Además de tráfico, se convierte en trata. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta porque al final hay personas que piensan que no se pueden dar las dos cosas combinadas. Y si generalmente termina en eso, porque la gente después no puede pagar, las explotan para que paguen, o sea, ese es el sentido. Muchísimas gracias. Es un comentario muy importante y gracias por hacerlo. Yo por achicar la presentación no entré en todos los ejemplos, pero hay un ejercicio donde preguntamos cómo sería una situación de trata sin tráfico, que sería una situación de trata donde no se cruce una frontera, por ejemplo. ¿Cómo sería una situación de tráfico sin trata, que sería que se cruce la frontera en forma irregular y nada más pasa? Pero después entramos en qué sería una situación como usted acaba de explicar. Entonces hay múltiples formas en que se pueden estar conexos y uno es exactamente lo que describió de que uno comienza en una situación de tráfico y se termina en una situación de trata. Y hay veces puede ser que las redes están trabajando juntos o son las mismas redes. En otras veces, por ejemplo, la persona busca qué hacer próximamente después de ingresar irregularmente y se cae en las manos de los tratantes. Entonces pueden ser trabajando juntos o no, depende, pero sí, muchas veces sí son conexos. Entonces, muchas gracias por el comentario. Tenemos otra participación. Muy bien. Excelente. Sí, bueno, mi nombre, ¿me escucha? Sí, gracias. Sí, mi nombre es Kelvin Tejera, mucho gusto. Me gustaría saber qué
¿Con qué frecuencia existen casos, si lo hay, me imagino que sí, de personas que son explotadas y son víctimas de trata y que a la vez no se dan cuenta o no están conscientes de su condición, fruto quizá del engaño de las personas que le están manejando? Claro. Bueno, no tengo un número para poder decir, como saben, hay mucha trata que no logramos conocer porque no encontramos las personas, como es algo clandestino, y no conozco como un porcentaje, pero es muy común que las personas no se consideran víctimas o no reconocen. Y eso puede tener impacto también en si aceptan nuestra asistencia o no. Vamos a ver en la próxima Feminas que habla un poco de cómo llegamos a encontrar a estas personas, que puede ser que hay un allanamiento, por ejemplo. Y es muy común que bajo el criterio mío, como persona trabajando para ayudar a víctimas, califica a esta persona bajo la definición y me gustaría ofrecerle mi apoyo. Pero si no están las condiciones para que ellos se sientan suficiente y segura, puede ser que dicen, no, muchas gracias, devuélveme a mi país, o muchas gracias, yo me voy, dependiendo de la situación. Entonces, es un problema real y es muy compleja. Puede ser que escuchamos de algunas personas, está bien, usted me dice que eso está malo, lo que me está haciendo, que está malo la situación, no me está pagando, no me está reconociendo derechos, pero es mejor de la situación de donde vengo yo. Entonces, esa concepción de qué es explotación es algo bastante complejo y variable y determinado un poco en cada contexto. Entonces, a veces choca un poco esos contextos, que aquí consideramos eso es incorrecto, es explotación, y la persona dice, no, para mí es mejor que nada. Pero sí, gracias, es muy común. Ok, tenemos otra intervención antes de que usted continúe. Muy bien. Vuelve Ivonne. Yo lo que quiero es aportarle a todos un caso que hubo en la República Dominicana muy interesante. Okay. En el año 2013, unos nacionales chinos, dueños de un picapollo aquí en la República Dominicana, tratan a otra nacional china, la traen del país supuestamente para trabajar en el picapollo, y después que está trabajando en el picapollo, se dan todas las tipificaciones de la trata de personas. La encadenan, no le dan dinero, todos los abusos que usted se puede imaginar. Entonces, inmediatamente se dan cuenta, la misma UIN participó en el proceso, se hizo un proceso judicial y se condenó a la pareja china, se condenó por trata de personas, trata y tráfico, porque ellos las fueron a buscar allá también. Yeah. Y la sentencia fue de 5 años de prisión, $30,000 para resarcir los daños de la víctima, y a la víctima se le dio una residencia en el país para que pudiera ya integrarse a la sociedad y poder empezar una nueva vida. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahí hay varias buenas prácticas. El de dar residencia en el país es una buena práctica porque a veces resuelve un poquito los problemas de las personas que les impulsó a estar en tanta vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, estamos viendo eso en algunos países y lo aplaudo. Yo pienso que es excelente. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Sí, puede continuar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, no tenemos tiempo de entrar en todo lo que es la respuesta, pero entiendo que el otro ponente también va a hablar un poco de eso. Pero me imagino han escuchado de los 3 P's de prevención, prosecución y y protección, sanción, que forma parte de una respuesta de trata de personas. Y cooperación es algo muy importante, precisamente por las grandes necesidades de estas personas y la mezcla de estas P's. Entonces, casi siempre tenemos una institución nacional para articular todos los sectores y actores, inclusive sociedad civil, muchas veces se está involucrado, y organismos como la OIM, en esta respuesta.
como comenzamos a hablar, ese momento de identificación se da en diferentes formas. Hay veces las personas logran escapar. Encuentran un momento donde pueden escapar y buscar ayuda. Hay veces llegan después, un tiempo después, para buscar ayuda porque ya están sintiendo mal, por ejemplo. En este caso puede ser que logren buscar ayuda por medio de una asociación, una iglesia, alguna organización, y esta organización o entidad busca ayuda para esta persona. Pero también veamos muchos allanamientos y situaciones donde personas están rescatadas por policías. Hay veces porque alguien llamó y denunció una suspición o que están preocupados por algo que vio. Y también puede ver que tienen contacto con oficiales en algún momento de pasar una frontera. Como les comenté, la parte del traslado fronterizo en la dirección es muy retador, pero esos son algunos ejemplos de cómo logramos tener contacto con estas personas. Para nosotros, y como lo estaba hablando antes en la sesión, esa identificación abre las puertas para que puedan recibir asistencia, servicios, protección policial, etc. Entonces, tenemos que detectar la posibilidad que es una víctima de trata. No es el trabajo de todo el mundo saber quién es y quién no es legalmente, pero sí es el trabajo de todos y todas preocuparnos si veamos algo y alertar a la gente indicada. Entonces, identificar una posible víctima es muy importante y muchos países usan líneas de ayuda o líneas de equipos especializados de policías, etcétera, para los reportes de quien sea, un maestro, un vecino, puede ser cualquiera que reporte o vea una posible víctima o la misma persona puede llamar por ayuda. Después, muchos países tienen un proceso de certificar que es realmente una víctima. Porque alguien tiene que hacer la entrevista formalmente y alguien tiene que determinar, van por esta vía o la otra. Pueden decir, no, ese es abuso laboral, no es trata, entonces es por aquí. O eso fue violación, no es trata. Pero si es trata, hay un protocolo, hay una respuesta específico y esa detección abre todo. Y implica muchos servicios, ¿verdad? Mucha cooperación y si son extranjeros, cooperación con los otros países, los consulados, y implica formularios específicos y muchos otros retos. Por la sesión de hoy, solamente quise señalarles que el primer momento de protección, por supuesto, son las necesidades urgentes. Y los que manejan esos casos saben que es buscar ropa, buscar dónde están los niños, si no están seguros, buscar alojamiento por la noche, asistencia médica, etc. Pero más allá también es la situación migratoria. Si es una persona que podría estar sujeto de deportación, por ejemplo, tal vez hay que regularizar esta situación para que pueda recibir ayuda y quedar por el momento. Si es una persona que fue encontrado en una situación de crímenes, ¿verdad? Que pueden pensar, oh no, esa es una criminal, hay que reconocer oficialmente que es víctima de trata para que no los encierren en un cárcel o los ponen cargas criminales, por ejemplo. Y escuchamos ya el interés superior del niño. Hay muchas consideraciones especiales si es un menor de edad. Entonces, todo eso en la protección. Yo mencioné brevemente en este primer periodo, el periodo de reflexión. Lo ideal y la buena práctica internacional es tener un espacio multiservicial. Digamos que una víctima puede estar en un espacio y recibir múltiples servicios y no estar trasladándose por toda la ciudad. Eso puede ser mejor para la seguridad de la persona también, porque puede ser que hay criminales buscando a esta persona que fue rescatado o escapó. Entonces, algunos países están intentando hacer un espacio donde no es solamente alojamiento, pero también reciben y vengan otros profesionales de ofrecerle otros servicios, inclusive los legales o de documentación y otros. Y eventualmente se comienza a ver también sus opciones, porque no es solamente sus necesidades de inmediato, es
puede quedar en el país, puedo regresar a mi país, estoy segura, hay amenazas, ¿qué está pasando con mi familia? Tengo opción de una visa o no, dónde estoy, etcétera, etcétera. Hay muchos guías, me imagino también en República Dominicana, sobre esas perspectivas y enfoques importantes de protección, de tener un enfoque de género y diferenciado, etcétera. No voy a detenerme aquí, pero en términos de trata en particular, el autodeterminación y participación, el consentimiento, todo de empoderar a la persona es muy importante. Por lo mismo que estábamos hablando hace un rato de la experiencia de no tener control de nada y ser un objeto de otros. Entonces, en todos nuestros servicios intentamos, como comunidad antitrata, empoderar a las personas en lo posible, ¿verdad? En las limitaciones de la realidad que enfrentamos. Doctora, con permiso. Sí, por favor. De este lado no vamos a tener, no le vamos a ver, la vamos a ver bien pequeñita, porque vamos a hacer un pequeño ajuste. Sí, por favor. La estamos viendo. Si se presenta cualquier incidente que no nos escucha, me puede escribir al correo, pero la estamos escuchando. ¿Me puede continuar? Ok, ahora me escucha. Sí, estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, en términos de las coaliciones nacionales, típicamente se incluye ese tipo de servicios y se trabaja en sistemas de referencia y protocolos para poder derivar las personas a diferentes servicios. Y eso incluye toda la parte de investigación y sanción, como la parte de protección y asistencia. ¿Me estás escuchando todavía? Sí. Ok. Perdón, ya casi llegamos al final. El fin de lo que intentamos lograr es proteger a la persona, es hacer un sistema que proteja a la persona desde el momento que sospechamos que es víctima hasta que está reinsertándose en su comunidad o una nueva comunidad. Y esto implica manejar la investigación en paralelo a la asistencia. La buena práctica es que estas personas deberían recibir asistencia, no importa si quieren denunciar o no. En la práctica, lo que intentamos es crear las condiciones para que se sienten suficientemente seguros, que logren confiar suficiente de querer participar. ¿Sí? Sí, continúe, doctora. Bueno, entonces algunas conclusiones, recordando el principio de la presentación, que la inmigración no es necesariamente causal de vulnerabilidad, depende el contexto y la situación individual de cada persona. Pero hay factores que pueden ser determinantes a nivel de individuo, familia, comunidad o estructural. Y por lo tanto, es necesario prevenir y abordar estas vulnerabilidades y esos factores también de protección a todo nivel. Hemos visto que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son crímenes muy distintos, aunque pueden ser conexos en la experiencia de la persona y necesitan respuestas distintas. Y hemos visto un poco la experiencia de los sobrevivientes, todas las consecuencias en su bienestar que hace necesario una atención especializada. Terminamos viendo un poco que la detección o la identificación de la víctima es el primer paso para que entren en ese espacio de protección y comiencen a recibir servicios, pero también pueden tener contacto con nuestros investigadores, etc. Y por lo tanto, hay que tener una respuesta con mucha coordinación entre sectores y actores, como lo que van a escuchar, me imagino, los retos de lo mismo en cualquier país. Les agradezco mucho su atención y espero que logren entenderme y escucharme por distancia y muchísimas gracias. Ahora vamos a tener otra pequeña sesión de preguntas, de inquietudes, si ustedes están en el
ánimo de hacerse a la doctora en estos 15 minutos que nos quedan antes de receso. ¿Se animan? Una pregunta. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta de los participantes? También puede ser por correo después, si gusta, no hay problema. Ya, yo quería expresarle alguna inquietud en términos de situaciones. Sí. Alguna inquietud de situaciones que se viven con mucha frecuencia aquí en nuestro país. Okay. Y es relacionado con los nacionales haitianos. Claro. Que evidentemente vienen a trabajar en condiciones de migrantes y esto sobre todo en la zona de la construcción o en el área de la construcción podemos ver algo que usted decía, que era que vivían en el mismo sitio que trabajaban. O sea, vemos con mucha frecuencia que esos nacionales que son contratados por sectores de la construcción viven en el mismo sitio donde trabajan, o sea, en la vivienda, en la torre, en la casa, etcétera, que estén haciendo. Y se han dado situaciones en donde a la hora de hacer un pago específico de una quincena de trabajo, pues llaman a migración y migración va, claro, con la denuncia de que hay personas en condiciones irregulares, van a esas obras y evidentemente ahí actúa la parte de legalidad que tiene que manejar esa dirección de migración. Entonces, Sí. ¿cómo usted vería, cómo manejar de manera institucional esas situaciones? O sea, ¿qué protocolo debería tenerse en cuenta desde las instituciones que trabajan con migración, ¿verdad? Para este tipo de situaciones que evidentemente también entra en parte del tema que usted trató. Claro. Bueno, seguro mis colegas que son expertos en el contexto de República Dominicana y Haití podrían comentar mejor que yo, pero en términos de buena práctica a nivel global y en la región, lo que buscamos es que todo oficial que está haciendo el trabajo, que sea migratorio o inspectores laborales, etcétera, tienen en su radar la posibilidad de víctimas de trata para que puedan alertar los que responden a una posible denuncia, para que no seguimos el camino típico, digamos, que sería para una migrante irregular o un empleador típico en una situación o cualquier otra situación. Cuando hay una posibilidad que es víctima de trata, alertamos y no sé, perdón, en República Dominicana si es la policía especializada para que lleguen. Hay veces se pueden hacer equipos multidisciplinarios mezclados y eso ayuda. Hay veces que un profesional haciendo su trabajo diario cuenta con otros perfiles de personas que pueden movilizar en el momento que se dan cuenta de una situación que requiere otro tipo de respuesta, ¿verdad? Pero sin conocer exactamente las condiciones no podría proponer un protocolo específico. Pero, por ejemplo, hay algunos países que tienen equipos de respuesta y si un inspector laboral o un oficial de inmigración sospecha, activa un cierto protocolo para que esas personas vayan a buscar más información, a tratar de entender qué está pasando, porque típicamente requiere un análisis más engorroso y puede ser peligroso, además, dependiendo qué está pasando. Entonces, hay que tener una respuesta específicamente para una situación de trata y tiene en mente las personas que hay que proteger, pero también la posibilidad de criminales en el sitio que pueden ser peligrosos y todas esas cosas, ¿no? A la vez. No sé si contesté bien la pregunta. Sí, no, está bien, está bien. Gracias, doctora. ¿Alguna otra?
No, ya. Bueno. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos No. en esta parte del tema sobre tráfico y trata de personas. Lamentamos que hayamos tenido aquí algunas situaciones ya asociadas a un calor sofocante por problemas de electricidad, pero por lo menos ha habido una buena participación y ha suscitado interés su tema y su abordaje también, y vamos a esperar darle el seguimiento vía correo, que ellos puedan comunicarse y ellas puedan comunicarse con usted, y vía también la plataforma virtual del aula, donde se van a subir esta presentación, toda la documentación que usted ha enviado, para que de esta forma cualquier otra inquietud que pueda surgir a partir ya de una lectura y análisis más ponderada de su presentación, pues ellos puedan tener una dinámica mucho más activa y directa con usted vía el aula virtual o vía correo. Se le agradece su atención. No, un gran gusto, un placer estar con ustedes y seguimos en contacto para otros momentos. Y gracias por su tiempo hoy. Gracias.